Muy bien, con el favor del Eterno, pues ya estamos iniciando un tema más, estamos ya entrando en el tema número 40, entrando a Devarim capítulo 2. La semana pasada comenzamos este quinto libro de la Torá, el libro de Devarim, conocido como Deuteronomio. Y bueno, retomando un poco el contexto de este relato, de este recuerdo de Moshe ante el pueblo, de la historia que habían vivido, la historia que había marcado la vida y el rumbo de toda una nación, de todo un pueblo que había surgido, pues básicamente en Egipto, que el Eterno llamó y que el Eterno formó y que el Eterno apartó para él, y que también nos ha dado la oportunidad de comprender y de integrarnos a un rebaño que solamente por medio del Mesías se ha unificado. Bueno, qué bueno por todas las hermanas y sobre todo quienes nos están acompañando en esta ocasión, que también están pendientes y presentes en las aportaciones de mi esposo sobre los fundamentos bíblicos que estamos analizando cada inicio de Shabbat. Y porque, bueno, pues este es un contexto muy importante y muy oportuno para nosotras. Creo que nos ahorra mucho tiempo mi esposo con sus, pues con todo lo que nos explica y el contexto en el que podemos abarcar ya aquí. Vámonos al capítulo 2. Vámonos, voy a poner, permítanme, estoy buscando aquí los botoncitos que están tan chiquitos aquí en el streaming. Y nuestro tema, vamos a poner nuestro tema, de esclavas a conquistadoras. Bueno, la verdad es de que pensé como, no sé, fueron, y por ahí también con ayuda de mi esposo, me proponía algunos títulos que pudieran como generalizar un poquito el tema del que quiero que analicemos a través del capítulo 2 de Deuteronomio, bueno, en realidad del 2 al 5, pero después de reflexionar, analizar y leer y releer estos capítulos, de esclavas a conquistadoras me hizo pensar en dos vertientes en las cuales muchas veces nosotras las mujeres creyentes estamos o nos vemos involucradas. Y bueno, lo vamos a ir entendiendo en el desarrollo, ¿verdad? Por ahora, vamos a leer aquí en el capítulo 2, versículo 1 de Deuteronomio. Continuamos con el relato de Moshe y dice: después nos volvimos y partimos hacia el desierto por el camino del Mar Rojo, como el Eterno me había ordenado, y por muchos días dimos vuelta a la serranía de Seir. Entonces el Eterno me habló diciendo: bastantes vueltas han dado alrededor de esta serranía, vuélvanse hacia el norte. Y ordena al pueblo diciendo: van a pasar por el territorio de sus hermanos, los hijos de Esav, que habitan en Seir, y les temerán. Tengan mucho cuidado, no los provoquen, porque de su tierra no les daré ni la huella de un pie, porque a Esav he dado por heredad la serranía de Seir. Bueno, de entrada aquí, después de haber hablado, de haber analizado esas características del hombre correcto, del hombre idóneo, ese hombre que es llamado por el Eterno, ese hombre que es guiado por la palabra, ese hombre que instruye con la palabra del Creador, que gobierna un hogar con la palabra del Creador, nos vamos a pasar entonces a nuestra postura, porque bueno, ya hemos hablado de cómo es una mujer según el entendimiento bíblico. Ya platicamos de la mujer virtuosa, que dijimos que más que virtuosa es como la mujer virtual, o sea, una mujer que en toda la característica relatada no existe en un término humano. Ya platicamos qué es ser verdaderamente una mujer con virtudes.
Y bueno, ahorita vamos a tratar de posicionarnos en la época y en estas mujeres que eran guiadas por esos hombres idóneos, por esos hombres llamados por el Eterno, respaldados por el Eterno, que, bueno, el pueblo de Israel confiaba en en el juicio que se hacía a través de estos que eran llamados como jueces. Pero, ¿y las mujeres qué? ¿Las mujeres qué hacían? ¿Las mujeres cómo participaban? ¿Las mujeres de qué manera se desarrollaban? Y sobre todo aquí vemos que el pueblo estaba como divagando, ¿verdad? En el desierto. Ya dieron muchas vueltas, dice aquí. ¿Qué pasaba por la mente de las mujeres mientras estaban de un punto a otro y de regreso y andaban dando vueltas y no llegaban a completar esa promesa que habían recibido? Después de generación que pasó, que terminó en el desierto, una generación rebelde, una generación que se envanecía en su necedad, que le reclamaba al Eterno como si merecieran algo, queda aquí una generación, se supone que diferente, se supone porque vamos a ver más adelante que esa mentalidad de esclavas pareciera que la seguían arrastrando, eran esclavas y junto con todo el pueblo es evidente que eran esclavos de su carnalidad. El pueblo de Israel básicamente debía de haber cambiado su mentalidad, de haber pasado a ser esos esclavos sometidos, esas almas atribuladas, esas almas contristadas, esas almas con estas presiones de Egipto, que clamaban al Eterno, que deseaban la libertad. La libertad llega, pero parece, como dice ahí en la escritura, o sea, querían seguir en Egipto, ¿verdad? Nos acordamos de los pepinos y de esto y del otro y de lo que comíamos allá y añorando Egipto. Cuando el Eterno lo que quería era que su mente fuera transformada y dejaran de pensar como esclavos sometidos a ese yugo que los mantiene en la carnalidad, para que entonces pudieran pasar a tomar la herencia que el Eterno ya les había prometido de antemano. Pero por su necedad, ¿qué es lo que estaban haciendo aquí? Puro dar vueltas. Salen de Egipto, empiezan pues sí con un peregrinar, pero la verdad es de que se convirtió en un vagar por su necedad, por su rebeldía. Pero mientras todo esto pasaba, aproximadamente 38 años en los que están dando vueltas por aquí y por allá, ¿qué hacían las mujeres? Las mujeres continuaban, obviamente, cumpliendo con su función natural de seguir engendrando hijos, de seguir haciendo grande al pueblo, de seguirlo creciendo, ¿verdad? Mujeres que por supuesto tenían un papel muy especial dentro del pueblo, que era el ser las educadoras de esas nuevas generaciones. Pero vemos aquí, después de todo este tiempo, de todos estos años de vagar, que en realidad ni las mujeres ni los hombres que estaban generando una nueva, o que estaban formando una nueva generación, con esa mentalidad de esclavos todavía parecía que no tenían claridad del rumbo al cual debían de encaminarse. Nos dicen por aquí en el chat, como hoy en día, que la mujer, si decide ser ama de casa, se tiene que acomodar los gastos y no andar renegando que uno no completa para poder educar la siguiente generación en Torah. Nosotras las mujeres cumplimos, o bueno, más bien tenemos en nuestras manos y debemos de cumplir un aspecto básico, pero súper importante en la formación de una nación, que es la educación. Ya lo hemos platicado muchas veces, ¿verdad? Esta función que, como dijimos la entrega anterior, no es una imposición social, no es un constructo social, y de hecho lo manejan así como una imposición del Dios patriarcal, dicen en los sistemas feministas o obviamente que están en contra de la escritura.
Pero realmente el Eterno tenía todo un plan para el pueblo y tenía una organización para el pueblo, pero estas mujeres es evidente que no tuvieron ni la gratitud, ni la sabiduría, ni la mentalidad para cambiar, para transformar la nueva generación, la mentalidad de la nueva generación. ¿Por qué? Porque vemos que finalmente, aunque se introducen a la tierra, el Eterno sigue batallando por mucho tiempo, por muchas generaciones. Y algo muy interesante que hablaba mi esposo acerca de cuánto tiempo el pueblo de Israel estuvo con esa disfrutando de la bendición, de la herencia que el Eterno prometió, de la tierra prometida, 16 siglos aproximadamente, 15 siglos aproximadamente, y todo ese tiempo, ¿cuántas veces vemos que las mujeres continuaban siendo juzgadas por el Eterno? Y entre las mujeres y su vanidad, su altivez, su inmoralidad, y entre los hombres y su idolatría y todos en conjunto, finalmente llegó un tiempo en el que el Eterno dijo hasta aquí. Y sí, la tierra, la promesa, todo estaba ahí, pero había condiciones. No era para que se envanecieran y mucho menos para que se prostituyeran, ¿verdad? Porque rápidamente, en vez de echar ciertas naciones de ciertos lugares, empezaron a asimilarse. Todo esto, cuando yo estoy viendo y pensando en todo esto que está sucediendo en esa época, inevitablemente nos recuerda que en nuestra época no es distinto. Se supone que nosotras como creyentes fuimos llamadas a la libertad, ¿verdad? Fuimos llamadas a la libertad a través de un sacrificio y se supone que ya no somos esclavas de nuestros pecados, ¿no? Ya no somos esclavas de la carne, ya no somos esclavas del faraón que te somete en el sistema. Se supone que ya somos libres, ¿verdad? Libres del pecado, y cuando entendemos qué es pecado y entendemos que el pecado es la transgresión de los mandamientos y entendemos que quien transgrede los mandamientos automáticamente está en enemistad con el Creador, entonces se supone que ya no somos esclavas, ya no somos enemigas del Todopoderoso y ahora estamos llamadas a conquistar. Pero aquí es en donde quiero que empecemos a poner por sentado qué conquistar. Porque rápidamente lo primero que puede venir a la mente es esas frases motivacionales, ¿no? Conquista tu futuro, tú puedes, tú eres hija del Rey, todo lo puedes en Cristo, y empieza esos mantras cristianos o esos mantras que se toman de la Biblia y rápidamente la conquista, ¿verdad? Derrota a esos gigantes y conquista, ve por ello, y todo lo encajonan a que tú puedes conquistar lo que tú quieras. El pueblo de Israel no conquistó la tierra que quiso. El pueblo de Israel no sometió a las naciones por su propia fuerza. El pueblo de Israel recibió del Eterno una herencia, un regalo, una bendición de parte del Creador que ni merecían, pero por causa de la promesa y porque el Eterno es un Elohim, un poderoso de pacto, entonces lo cumplió, lo entregó a la descendencia de Abraham. Pero el pueblo de Israel ni lo merecía, ni lo obtuvo por sus propias fuerzas, porque si sometieron a las naciones y sobre todo si pudieron derrotar a los gigantes, era porque el Eterno infundía miedo en todas esas naciones, porque el Eterno era el que con su poder hacía que el pueblo de Israel conquistara lo que Él quiso darles, la tierra que Él quiso darles. El pueblo no volteó a ver y eligió, ay no, pues a mí me gusta esta tierra, mira qué bonita, ¿no? Aquí me voy, como Lot, ¿no? Ay, a ver, pues alza tus ojos y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, le dice Abraham, o viceversa, y Lot rápidamente se fue a la tierra que parecía la más fértil, la mejor. No, el pueblo no pudo hacer eso, el pueblo no hizo eso. El pueblo tenía que aceptar
la herencia que el Eterno dispuso. Y una vez aceptándola, lo que debía de hacer es vivir de acuerdo a los lineamientos que el Eterno también dispuso. Pero lo primero que hacemos regularmente, y esto no ha cambiado, la condición del ser humano es la misma, lo primero que hacemos después de la libertad es envanecernos, ¿no? No, pues ya estoy bien, ya fui libre, ya hice mi oración, ya incluso yo soy dirigida por el Eterno, estoy guardando Torah, mira, yo ya estoy bien porque ya soy libre. Pero a pesar de esa libertad, podemos estar vagando cuando no tenemos claro lo que el Eterno quiere que nosotros, o cómo el Eterno quiere que nosotros vivamos. Ha pasado en diversas ocasiones que platicando con algunas de las hermanas coincidimos en que a pesar de que conocemos o leemos la instrucción, como que cuando se vienen situaciones de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida personal, parece que se nubla la vista, parece que se olvida, parece que no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar, no sabes qué decisiones tomar. Y esto precisamente es algo que intentamos corregir y por esa razón estamos aquí. Por esa razón estamos estudiando, por esa razón estamos recurriendo a la instrucción bíblica. No queremos tener pláticas motivacionales, no queremos tener predicaciones efusivas en la cual todas salgamos de aquí súper empoderadas, gritando de victoria, como dicen en los sistemas, y vivir de triunfo en triunfo, victoria en victoria. Y no, porque lamentablemente lo primero que pensamos es, no, pues ya soy una conquistadora, ¿verdad? Pero estamos más perdidas porque en el momento en el que tenemos que tomar decisiones y aplicar la Torah, se nos olvida, o sea, estamos sin rumbo. ¿Por qué? Porque hace falta perseverar en el estudio de la palabra. Porque no basta con que estemos, por ejemplo, aquí ahorita y que estemos leyendo la instrucción, si no tratamos de conectar nuestra vida con la instrucción. El problema más grande es que leemos la Biblia y a veces la interpretamos como que, bueno, pues sí, mira, es algo que pasó, yo creo en todo ello, es histórico, es real, para mí es real, pero no lo leemos como adaptándonos a esas historias, como tratando de encontrar, como dice Shaul, Pablo, en toda la escritura la instrucción, la exhortación, porque es útil para todo eso, ¿verdad? Para redarguir, para instruir, para exhortar, para guiarnos. Si no estamos reflexionando en la palabra del Eterno, en sus mandamientos, no vamos a saber cómo tenemos que vivir en esta nueva tierra, en este nuevo nacimiento, porque básicamente es como si fuéramos, ya no somos las mismas de antes, es como en el pueblo de Israel no entró la generación carnal. Se suponía que una nueva generación pasaría a tomar posesión de la tierra. Nosotros, hagan de cuenta que éramos esa generación rebelde que se quejaba, que estaba sin la instrucción del Eterno, pero en el Mesías, una vez que viene nuestro libertador, somos guiadas, somos nacidas de nuevo. Y solamente una nueva generación entra a tomar posesión de la tierra. Si no hemos nacido de nuevo, ¿qué vamos a conquistar? Voy a leer por aquí unos comentarios. Nos ponen, como Dina se salió del entorno y fue a buscar lo que no se le había perdido. Exactamente. Dice Primera de Juan 3:4, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley, así es, de la Torah, de la instrucción. Nos ponen por aquí también, y Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Eterno? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Hechos 5:9, como actuó Zafira también, ¿verdad?
Dice también, o quizá no incluimos al Eterno en nuestros planes también, ese es otro aspecto. Empezamos a querer, y es lo mismo lo que mencionaba, empezamos a querer conquistar nuestro propio territorio. Es que yo quiero hacer tal cosa, es que yo quiero vivir de tal manera, y aunque digamos que, que somos, no sé, que somos creyentes y que conocemos la Torá, pero si seguimos viviendo un estilo de vida que no va en la armonía con la instrucción bíblica, entonces es como si estuviéramos vagando por el desierto. No tenemos rumbo. La instrucción nos da rumbo. La instrucción nos da identidad. La instrucción hace que podamos ser llamados pueblo del Creador. En el Mesías hemos sido llamados hijos. En el Mesías ha sido cambiada nuestra humanidad caída, para que entonces ya no vivamos como esclavas del pecado. Pero una vez que ya tenemos esa redención en el Mesías, tenemos que encaminarnos bajo la instrucción. Y eso es lo que nos da identidad como un pueblo que es gobernado por el Eterno. Acuérdense que Israel no es una nación geográfica ni de ahorita ni de antes. No es tampoco el que se dice ser judío, como dice. Israel es el que es gobernado por Elohim, el que vence con Elohim. ¿Y cómo vencemos? ¿Cómo vencemos nuestra carnalidad? Pues con los mandamientos, con la instrucción, porque si no tenemos la instrucción, ¿qué va a someter a nuestra carne? ¿Qué le va a decir a nuestra carne? No imites a las naciones. Pues la pura Torah. ¿Qué más nos dicen por aquí? Exacto, la palabra del Eterno nos confronta, nos da la dirección en los problemas que tengamos. Escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Charlas llenas de vanidades, creyendo ser lo que no somos, si es con el favor del Padre que existimos, que nos perdona y que nos permite regresar, pero ahora para hacer las cosas bien, así es. Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Camino de vida a las reprensiones de la instrucción, así es. Debemos intentar ser como Damaris, ¿verdad? Que cambió su mentalidad. Dice aquí, empoderadas en fajar la cabeza, ¿en qué? No sé qué quiso poner aquí. Y decir al Padre que nos ayude a retener lo que me has enseñado. Y aumentar la fe para no caer. Saca la Débora que hay en ti, ¿verdad? Sí, eso es algo, sí, porque es lo que se busca, la Esther, la Débora, que pretenden posicionarse como reinas, como conquistadoras, como princesas, etcétera. Ya hemos platicado de esto. ¿Qué más? A ver, Mashiach nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Otra vez no vuelvan a lo que ata al hombre con las doctrinas, con las religiosidades, con la carnalidad. Proverbios 10:9, el que vive intachablemente vive con seguridad, pero al que camina por caminos torcidos lo encontrarán. Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el ruaj, no por la letra, la exaltación del cual no procede de los hombres sino del Todopoderoso. Dice, si no hay obediencia al Eterno, de nada sirve estar queriendo servirle a Él. Lucas 14:11, el que se eleva será humillado, el que se humilla será elevado. Y Juan 8:34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Yeshua. Así es. Fuimos llamadas de esa esclavitud del pecado a conquistar. ¿Cómo? ¿Conquistar qué? Vean lo que dice aquí. No, está más adelante el texto. ¿Conquistar qué? Porque esa tierra prometida, esa herencia
no se debe de confundir con nuestras ambiciones, con nuestras pasiones, con nuestros deleites, con nuestros gustos, con nuestros propios proyectos. Cuando nosotros ponemos delante del Eterno nuestros planes, nuestros proyectos, y que esos proyectos no están tentando en contra de ninguno de los mandamientos, ciertamente el Eterno nos puede bendecir. Ciertamente el Eterno puede hacer prosperar. ¿Por qué? Porque finalmente estamos en un sistema al que le tenemos que responder. Y estoy hablando en términos de lo que comúnmente la gente usa, esto de la conquista, porque bueno, yo no sé quiénes les tocó estar en sistemas en los cuales usan mucho este tipo de expresiones para motivar a la gente a la prosperidad económica, a todo ese tipo de vidas que ellos dicen en bendición y en victoria, dicen, ¿no? Yo así lo escuché. Pero lamentablemente a mí se me transmitió que la conquista era someter a tus enemigos por debajo de tus pies, y esto es si a alguien no le caes bien, esto es si alguien te está poniendo trabas en el trabajo, esto es si quieres lograr emprender un nuevo negocio y no te está saliendo, esto es a veces si deseas tal carro, si deseas tal casa, si deseas ser de tal manera, si deseas obtener tal o cual cosa. En esas vanidades y en esas cosas efímeras enfocan la conquista. A mí así me lo transmitieron. Yo así lo escuché. No estuve en muchas iglesias, pero las que conocí, pues ese era el tema de la conquista. Jamás nos dijeron que la conquista es la herencia que el Eterno tiene preparada, y esa herencia es en el Mesías. Esa herencia es la redención en el Mesías, es la promesa en el Mesías y es la obediencia a través de la Torah. Porque para que tú recibas esa herencia, que es la redención de tu alma por medio del sacrificio del Mesías, y que tengas acceso a las promesas celestiales eternas, necesitas vivir según los mandamientos del Eterno. Porque no es solamente porque confío y creo en que el Mesías murió por mis pecados y ya está, listo. Ahora hacer una buena cristiana o ahora ser una buena creyente, y eso se traduce con no decir malas palabras, comportarte correctamente, vestirte recatadamente, ir a la iglesia los domingos, diezmar, hacer justicia dando ofrendas a los pobres, compadecerte de las personas, predicar el evangelio. Todo esto es según el sistema religioso. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Estas acciones en realidad son una expresión de guardar los mandamientos, o deberían de serlo, ¿verdad? Porque si yo entiendo que el Eterno me ha dado la dicha de comprender sus mandamientos, de vivir por ellos, como dice en la Escritura, automáticamente pienso en el beneficio de mi prójimo, ¿verdad? Pero el Eterno ciertamente nos va a bendecir siempre y cuando, y la bendición no quiere decir prosperidad económica. La bendición es, tenemos paz para con Elohim por medio de nuestro Adón Yeshua, el Mesías. Esa es la bendición, la justificación que tenemos por medio del Mesías. Y para mantenernos justos, necesitamos mantenernos en obediencia. Dice aquí en el versículo 7 de Deuteronomio capítulo 2, el Eterno tu poderoso te ha bendecido en toda obra de tu mano, ha conocido tu peregrinar a través de este vasto desierto, y hace ya 40 años el Eterno tu Elohim está contigo y no has carecido de nada. El Eterno está con nosotros aún en nuestro desierto, aún en nuestras flaquezas,
y no está tampoco ahí como un genio de la lámpara para estar cumpliendo nuestros caprichos. Ay, ya estamos hartos de este maná, queremos carne. El Eterno no está para cumplir nuestros caprichos. Esta generación no comprendía, no tenía la mentalidad de seres renovados y libres. Aún eran esclavos de la carnalidad. No nos comparemos nosotros con esas actitudes. Voy a leer unos comentarios. ¿Dónde me quedé? Primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice, sí, en la gran mayoría de las prédicas aluden que la conquista es de lugares altos para ser de fuerte influencia. Esto haciendo referencia a lugares políticos, de trabajo y otros, exactamente. Nos dicen, conquistarnos a nosotros mismos primero para que obedezcamos, exactamente. Conquistar nuestra carnalidad, porque es como dice Santiago, ¿verdad? Jacob, este libro de Jacob que le pusieron San Jacob y después Santiago. Jacob dijo que la lengua es un miembro tan pequeñitito, pero qué difícil es de domarlo, ¿verdad? Es más fácil conquistar una ciudad que someter la carnalidad. Es mucho más fácil que el pueblo de Israel haya conquistado con todo y gigantes por el poder del Eterno, a que el hombre y la mujer, por supuesto, estoy hablando del ser humano en general, someta su carnalidad y se niegue a sí mismo. Es mucho más fácil creer que todo esto pasó y decir amén, yo lo creo, es histórico, yo sé, tengo fe, que decir ¿a poco tengo que dejar de comer estas cosas? ¿A poco tengo que guardar este día de reposo? ¿A poco tengo que dejar de creer en este dogma? ¿A poco tengo que dejar de juntarme con tal persona que a lo mejor pues no es creyente y está afectando o está contaminando mi vida espiritual? O en el caso de los jóvenes, ¿verdad? ¿A poco tengo que dejar este gusto? ¿Tengo que dejar estas amistades? A veces todo esto es necesario para cumplir uno de los mandamientos, que es que no imitemos a las naciones, que no vivamos como las naciones. El Eterno ha establecido cómo quiere que su pueblo viva. Y no quiere que su pueblo esté vagando, no quiere que su pueblo esté como sin rumbo. Una vez libres tenemos un rumbo ya trazado. El problema es que no estamos poniendo atención a lo que estamos leyendo. El problema es que leemos sin atención. Lo leemos como que pasó, pero no lo leemos pensando en cómo lo puedo yo tomar como un ejemplo para mi vida y adaptarme a las disposiciones del Eterno, no adaptar la Biblia a mis disposiciones, porque este es como el hilito, ¿no? Tan delgado que de pronto agarramos la Biblia y mira la conquista, vamos allá, tú puedes, échale ganas, eres una reina, hasta dicen ahí en los sistemas, pues más bien fuera de las religiones, ¿no? Eres una diosa, tú lo puedes todo, cree en ti, conquista tu futuro. Pero no, nosotras las mujeres de fe no pensamos así. Nosotras las mujeres de fe confiamos en la herencia que el Eterno, por misericordia, nos quiso dar. Y para tomarla, queremos tomarla como Él dispuso, con la obediencia que Él espera. ¿Qué más nos dicen aquí en el chat? Me di cuenta que estaba siendo necia, esperando que el Eterno siga obrando en mí, haciendo su voluntad y no la mía. Dicen, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Eterno permanecerá. Proverbios 19:21. Salmo 119:105, lámpara es a mí tu palabra y luz para mi camino.
¿Qué más nos ponen? Pero esas expresiones siento que desvían a lo que realmente importa en la voluntad del Padre, que sinceramente creo que es más lo espiritual, exactamente. Proverbios 16:32, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Muchas gracias, este texto muy conveniente con todo esto que estamos mencionando. Proverbios 16:32. Romanos 12:21, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. No andar en chismes, bueno, pues son cosas que sí. Miren, esto de no andar en chismes, esto de ser buenas con el prójimo, de dar caridad, de apoyar, de ayudar, todo esto es algo que ya es en segundo, tercer, cuarto plano, porque ya es una consecuencia que se da, pero lo primero, lo importante es delante del Eterno. No, nuestra vida de fe no es nuestra obra con el prójimo, es nuestra obra para el Creador. Es cómo vivimos delante del Padre, cómo nos dirigimos en nuestra vida cada día, no lo que hacemos para los demás. Eso no expresa nuestra vida de fe. Porque podemos ser muy buenas con los demás, pero enemigas del Eterno. ¿Por qué? Porque andemos en desobediencia. El Eterno nos libre. Nos ponen aquí 1 de Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, así dando testimonio del propósito del Eterno en el tiempo adecuado. Dicen por aquí lemas de los sistemas: conquistar, prosperar, todo lo pueden en Cristo, liderazgo y subir de 12 en 12, pero rechazan la Torá del Eterno para ser instruidos. Es incongruente. Por eso estamos aquí queriendo retomar, como nos ponen aquí, la esperanza celestial, queriendo retomar esa verdadera herencia, queriendo conquistar nuestra carnalidad y someterla a la voluntad del Creador. Someter nuestra vida a la voluntad del Creador es la conquista por la cual debemos luchar día con día. Yo, particularmente, no veo en las mujeres de la conquista de la tierra de Canaán mujeres que hayan instruido hijos junto con hombres, por supuesto, porque aquí no estamos diciendo que la culpa es de las mujeres, pero mujeres que hayan querido esforzarse en instruir a los hijos para verdaderamente mantenerse en integridad y en obediencia delante del Creador una vez que pasaran a tomar posesión de esa tierra. No es algo que vemos, no vemos consagración, tanto que después de Josué, el pueblo de Israel que pasó, otra vez se fue a vagar en la tierra, pero vagando en su mente y en su corazón, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. No tuvieron en cuenta todas las maravillas que el Eterno hizo. ¿Por qué esa generación, por ejemplo, de la época de los jueces, se apartó tanto del Creador? Bueno, eso lo vamos a platicar la próxima semana. Algo que nos va a servir para que no nos pase a nosotras, mujeres de fe, con nuestros hijos. Y ¿qué más? Voy a leer más comentarios. Santiago 3, 5 y 6, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así es. Segunda de Corintios 4, 16, no nos desanimamos. Al contrario, mientras nuestro exterior se va destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Así es como debemos de vivir. Nuestro ser interior tiene que irse renovando constantemente, purificándose constantemente, y esto solamente es a través de la instrucción. No nos conformemos con lo que escuchamos en Shabbat. No nos conformemos con lo que estudiamos aquí en vivo. Y es algo que yo creo que siempre, siempre, siempre les voy a estar animando
a que continúen perseverando en la instrucción de la palabra. Yo sé que hay hermanas que de pronto me escriben y me dicen, es que no tengo tiempo, las actividades, pero es que si esto pasa, verdaderamente hay que pensar cómo estamos organizando nuestros días, porque a veces no es tanto de que no tengamos tiempo, es que no nos sabemos organizar. Y el análisis de la Escritura, la reflexión en la Escritura es algo que tiene que ser constante. Cuando el Eterno dijo, y enseñarás estas palabras a tus hijos y hablarás de ellas al acostarte y al levantarte, cuando andes de camino, estando en tu casa, fuera de ella, en todo momento, es porque si solamente estás escuchando a cuentagotas, te vas a enfrentar a tantas cosas cada día y no vas a tener presente la instrucción como si todos los días fuera tu pan diario, como si todos los días fuera parte de tu vida el análisis, el estudio. Obviamente, no, a veces cuando les digo el estudio, el análisis, algunas hermanas me interpretan como si yo les dijera que se sentaran ahí 2-3 horas a escudriñar y agarrarse el diccionario. No, a veces basta con una leída en el orden en el que ustedes van con su Biblia, analizar, y de pronto de ahí, de un capítulo, a veces hasta de un versículo, salen tantas preguntas. Pues hay que anotarlo y hay que darse a la tarea, vamos a ver cómo dice en hebreo, vamos a analizar el contexto histórico, poco a poco, cada día, y vamos ampliando el entendimiento bíblico. Ahorita ya con la facilidad de que haya quien nos ayude a detallarnos todo el contexto histórico, bueno, pues es una ventaja, ¿verdad? Hay que aprovecharla. Ahí están los recursos en la web, a la hora que quieran. Explicaciones verso a verso, 3-4 vueltas. Tenemos todo lo que necesitamos para continuar llenándonos de la instrucción, porque eso es lo que, por eso el proverbio que nos ponía la lámpara, la palabra es una lámpara, ¿verdad? La palabra es una lámpara, pero la instrucción es luz. Necesitamos continuar analizando. Segunda de Corintios, bueno, ya lo leí. Conquistar nuestra vanidad y nuestro orgullo y someternos al Creador con gratitud en nuestro corazón. Esa es la verdadera conquista, ¿verdad? Cuando conquistas tu carnalidad, te sometes al Creador con gratitud. Dicen por aquí, esa es la primera que debemos domar y reconocer que le gusta el chisme, la lengua, ¿verdad? Sí es cierto. Y a veces se valen de cualquier cosa para andar con, ay, mira que fulanita y que dijo, hasta de las oraciones, ¿verdad? Fíjate que la hermana que dijo en la oración y supiste. Y no. O como dice Shaul, que andan de casa en casa y nada más hablando y trayendo y llevando, y no. Esas cosas obviamente también son parte de una carnalidad. Segunda de Corintios 7:1 dice así que, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda impureza carnal y espiritual y consagrémonos completamente por respeto al Eterno. El Eterno en todo nuestro vagar y también ahora en este tiempo, en nuestro peregrinar, constantemente nos ha estado bendiciendo. De diferentes formas. Hoy en día nos bendice con la provisión de su instrucción, nos bendice con el sustento por su misericordia, nos guía con su palabra, con su ruaj, que aparte de todo ya tenemos su presencia en nuestras vidas, que nos recuerda, que nos redarguye, que nos exhorta. Y de esa manera es como tenemos nosotras que tener en mente que debemos de vivir, como dice aquí la hermana Leo, con gratitud por todo ello. Entonces, salimos ya de esa esclavitud, ya fuimos a través de un libertador, llamadas a tomar posesión de esa tierra prometida. Acuérdense que la tierra representa también al ser humano, porque de ella fuimos tomados. La tierra, en cuanto a ese polvo, a ese territorio, hace referencia a nuestra carnalidad, a nuestra humanidad.
Así que la tierra que debemos de conquistar es someter nuestra carnalidad, esta tierra, a la voluntad del Eterno. Cuando el pueblo de Israel pasara a tomar posesión, tenían que implementar los mandamientos del Eterno. Y vamos aquí al versículo 28 del capítulo 3, porque aquí está la clave de la conquista. Vamos aquí. Dice, ordena a Josué, fortalécelo y anímalo, él lo cruzará al pueblo, al frente de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Ordena a Josué, fortalécelo y anímalo. Y acuérdense que ya todas conocemos muy bien de memoria y demás, Josué 1:8, ya todas sabemos, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, no se aparte de tu boca este libro de la Torá. ¿Cómo creen que Moshe esforzó a Josué, a Yehoshua, su nombre real, su nombre histórico? Con la instrucción, ¿verdad? No se aparten de ti todas estas palabras. Por eso Moshe, sus últimas palabras fue repetir la historia y repetir los mandamientos. En todo momento, lo que tiene que estar presente es la instrucción. Si no está presente la palabra en nuestras vidas, no vamos a poder relacionar con los mandamientos cuando nos ocurre algo en lo cual tenemos que tomar ciertas decisiones. Dice aquí 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante el Eterno, pues escrito está, el que prende a los sabios en su propia astucia. Nos ponen por aquí. Efesios 5:3, pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombren más entre ustedes como corresponde a consagrados. Dice aquí, lo que en realidad debemos conquistar es la eternidad y seguirnos esforzando con el favor del Eterno para alcanzar la meta, exactamente. Efesios 5:4, lo mismo de la grosería, las necedades o las chocarrerías, cosas que no están bien, sino más bien con buenas obras. Dicen aquí, así es, lo más difícil es domar la carnalidad, destruye las relaciones familiares, las palabras que salen de la boca. Santiago 4:4, adúlteros y adúlteras, ¿no saben que el amor al mundo es odio hacia el Eterno? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo del Eterno. ¿Qué más? Ay, a ver, se me movió el chat. Bueno, se me movió el chat, no encuentro el último, hay varios comentarios, voy a leer aquí. Dice, como las madres de reyes malos y buenos recalcaban a la madre y donde eran, o la madre y abuela de Timoteo, por ejemplo, ¿verdad? Importante este comentario, porque aquí estamos viendo que Yehoshua es fortalecido y animado con la instrucción. ¿Para qué? Para poder conquistar. Y en el caso de los reyes, qué importante, o más bien, qué papel jugaron las mujeres de la época. Porque en vez de animar a sus descendientes con la instrucción, ni siquiera la conocían. Para acabar pronto, ni siquiera la conocían, no estaba en su mente, no estaba en su corazón, no había entendimiento. Peor, ¿verdad? Se les olvidó, para nada estaban guardando los mandamientos, ya hasta que de pronto por ahí, en la época de Josías, desempolvan un rollo de Torá, pero ¿cuánto tiempo estuvieron vagando? En la tierra, pero vagando. Finalmente estaban en un pedazo de tierra, pero no estaban viviendo conforme a la verdadera herencia, que era: serán ustedes mi pueblo y yo seré su poderoso. El Eterno es la mejor herencia que podemos recibir. ¿Qué más nos dicen por aquí? Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Efesios 5:15 y 16. Dice el en vivo, permite, así es.
No mientras uno hace las cosas del hogar o haciendo algo, escuchar algo de cosas de estudio. Yo creo que no hay excusa. Bueno, ya entendí aquí el comentario de Adriana. El en vivo permite formular. Sí, claro, por supuesto. Son recursos, ¿verdad? Son recursos y así como uno aquí les plantea, vamos analizando juntas. O sea, realmente creo que vamos en el mismo entendimiento, nos vamos complementando, nos vamos retroalimentando, vamos incluso preguntando, nos vamos apoyando. Es un recurso de apoyo. Por eso es un recurso, no una iglesia, por ejemplo, ¿no? Pero finalmente nuestra relación con el Eterno y con la Torah es diaria y es algo que tenemos que perseverar todos los días y analizar por nuestra propia cuenta, escudriñar por nuestra propia cuenta, corroborar la información, que ahorita ya es facilísimo. Entonces, es algo que por supuesto tenemos que esforzarnos, porque yo sé, a veces con el día a día, con los quehaceres del hogar, con los hijos, con las actividades, las que trabajan, las que estudian, yo sé, todas tenemos muchas cosas que hacer y puede pasar un día en el que no agarramos la Biblia, ni siquiera la del celular, pero eso no significa que no estamos en nuestra mente constantemente recordando, que no estamos relacionando alguna circunstancia que escuchamos, que vimos, que supimos, que nos pasó con la instrucción bíblica. Yo creo que no pasa un día en el que no estemos reflexionando en la Torah, en los mandamientos. ¿Por qué estoy segura de esto? Porque desde el momento en el que te levantas y decides cómo te vas a vestir, ya estás pensando en la Torah. El momento en el que tú te despiertas, agradeces y decides qué te vas a poner de ropa, si eres una mujer renovada que nació de nuevo y que ha conquistado su carnalidad y que está esforzándose por alcanzar esa herencia eterna, tú decides no vestirte provocativamente para no provocar adulterio a nadie. En pocas palabras, para no hacer pecar a nadie, ¿no? Si tú vas a la calle y en ese momento, por ejemplo, no sé quiénes están familiarizadas con esto, pero aquí en México es frecuente que uno, si va a los tianguis y, por ejemplo, vas a comprar verdura. Los tianguis son lugares en la calle en donde ponen puestos de diversos alimentos, ropa y demás. Es frecuente que la gente, los que venden, por ejemplo, carnitas, tacos, muchas cosas que luego pues no son kosher, te regalan un taco de prueba o una prueba de lo que venden, ¿no? Tú estás con la Torah en tu mente desde el momento en el que ni te les acercas a esos puestos, ¿no? Que te vas por otro lado, que no gracias, que aléjate, que ni lo tocas. Una mentalidad carnal que todavía vive en la esclavitud, ¿qué es lo que va a hacer? Pues le va a valer gorro, ¿verdad? Va a decir, ay, mira qué rico, vamos a probarlo, ¿qué es? O sea, a lo mejor ni preguntan y ya se lo comieron, ¿no? Todo el tiempo desde que nos levantamos, desde que sabes qué día es hoy. Si hoy es jueves, ya estás pensando en qué vas a hacer para Shabbat, ya te estás preparando. Y si no es que antes, dependiendo de lo que vamos a preparar, ¿no? Si nuestros hijos tienen algún plan y sabes que se acercan las festividades, a ver, espérame, déjame ver el calendario porque no vaya a caer en día festivo de tal cita festiva, tú ya estás pensando en la Torah. O sea, si la Torah verdaderamente está en nuestra mente y en nuestro corazón, en todo tiempo estamos pensando y dirigiendo nuestras vidas en ese camino. No estamos en nuestra propia voluntad. Y eso es lo que nos determina y nos identifica como hijas del Todopoderoso, como quienes estamos gobernadas por Él.
Madres de Reyes que hicieron lo malo, muchas gracias por ponernos aquí el enlace. Lámparas a mis pies, así es. Segunda, ay, se me movió el chat otra vez. Bueno, me voy a poner aquí en este comentario. Ya se me movieron aquí los chats, el chat. Primera de Pedro 1:4, que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, porque ahora por poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Perdón, creo que era desde acá arriba. Primera de Pedro 1:4-6, una herencia. Bueno, de hecho ese texto precisamente, qué bueno que lo ponen aquí. Ese texto quería que lo leyéramos juntas precisamente. Déjenmelo pongo de una vez. Porque hablando de esa herencia por la cual nosotras tenemos que esforzarnos. Y lo vamos a leer desde el 3. Dice aquí en 1 de Pedro 1:3, bendito sea el eterno Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua, el Mesías, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Yeshua, el Mesías, de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Elohim mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es la salvación, este tema que ya somos salvos, por gracia somos salvos, por medio del Mesías somos salvos, ya somos salvos. ¿Ya somos salvos? A ver, ¿podemos alcanzar esa salvación de nuestras almas el día en que venga el juicio y no seamos destruidas, sino rescatadas, salvadas y llevadas a nuestra morada eterna celestial? Ahorita tenemos ese acceso, es como nos decían en la escuela, ahorita todos tienen 10, empezando el ciclo escolar, ¿verdad? Ahorita todos tienen 10. De ustedes depende si lo mantienen o reprueban. Bueno, cuando Yeshua nos da la libertad de nuestro pecado, de nuestra vida de pecado, nos limpia, nos lava, nos purifica con su sangre, con su sacrificio, ahí ya hemos sido justificados delante del Padre. Pero para mantenernos justificadas y para poder alcanzar la salvación y no ser destruidas en el día del juicio, necesitamos continuar perseverando en la instrucción. Primera de Corintios 1:21, porque ya que en la sabiduría de Elohim el mundo no conoció a Elohim, por medio de su propia sabiduría agradó a Elohim mediante la necedad de la enseñanza salvar a los que creen. A ver, ¿sí lo leí bien? Porque ya que en la sabiduría de Elohim el mundo no conoció a Elohim por medio de su propia sabiduría, agradó a Elohim mediante la necedad de la enseñanza salvar a los que creen. Si yo voy al tianguis y no acepto lo que no es kosher aunque se me antoje, no, es que ya de plano saber que no es kosher es guácala, ¿no? Ya el cuerpo, ya la mente y el ruach, nuestra alma, yo creo que ya repudia esas cosas, ¿no? Estamos examinando y escudriñando todo porque creo que no queremos fallar al Eterno. Esa es la intención. Esa es la intención de estar aquí, de analizar, de escudriñar, de leer, de posicionarnos nosotros en el lugar de los que estamos leyendo y entender entonces que el Eterno nos llamó a un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento no es desde que hicimos ninguna oración. Ese nuevo nacimiento es desde que entendimos que no podíamos seguir viviendo como antes y que el Mesías nos ha reconciliado con el Eterno. Él nos reconcilió, no es nuestro mérito, no es nuestro esfuerzo, no son nuestras obras,
Él nos reconcilió. Pero esa reconciliación se mantiene con nuestra obediencia. ¿Sí? Imagínense, es como una pareja que se une en matrimonio, se casan, y de pronto uno de los dos es infiel, pero se arrepiente profundamente y sale de ese pecado, comprende lo que hizo, la transgresión enorme que cometió, y su pareja tiene tanta misericordia que lo acepta o la acepta de nuevo. Esa restauración de esa pareja, la única manera en que se puede mantener es que ese adúltero o adúltera ahora viva en integridad, ¿no? Pues así eran nuestras almas adúlteras. Delante del Eterno eran adúlteras. Y cuidémonos y analicémonos que no estemos en este tiempo igual. Que creamos que estamos con el Eterno, pero que nuestra mente y nuestro corazón estén otras filosofías, doctrinas, dogmas, creencias, y que en realidad estemos en adulterio. Que creamos que estamos con el Eterno, pero que estemos coqueteando con nuestras filosofías. Cuando ya entendimos ese favor, no podemos seguir viviendo igual que antes. No podemos ignorar que el Eterno nos dijo: así es como quiero que vivas. Así es como quiero que viva un pueblo mío, guardando estos mandamientos, porque esto es lo que te define quién eres. Si tú vives sin guardar los mandamientos, entonces vives como el resto de las naciones, y el resto de las naciones no fue redimida por el Eterno. Ni siquiera por decir Israel puedes decir: tengo que ser parte de Israel. No, es en el Mesías, es en Él, es en Yeshua. Él fue el que unificó, y ahora no importa la nacionalidad, mientras nos mantengamos viviendo como el Eterno dijo: así es el caminito, por este caminito te vas, entonces ahí mantienes esa reconciliación. Así que esa es la clave de la conquista. Número 1, obedecer a Yeshua, ser guiados por Yeshua, porque Él es Yehoshua, o Josué, es como esa sombra también, ¿verdad?, del Mesías que introduce al pueblo a la tierra prometida. Bueno, nosotros tenemos acceso a la herencia por medio del Mesías. Él es como nuestro Yehoshua. Hasta el nombre es similar y tiene las mismas connotaciones. No más que Yehoshua es el Eterno salva y Yeshua es Salvador. El medio de salvación, Él es Yeshua. Entonces, Él es nuestro libertador, Él es el que nos introduce en la tierra prometida, Él es el que nos permite alcanzar la heredad del Eterno, y a nosotros, ¿qué nos corresponde? Vivir como redimidas, vivir como renovadas. A ver, nos ponen acá otros comentarios. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su majestuosa herencia entre los santos. A ver, otra vez. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su majestuosa herencia entre los santos. Efesios 1:18. ¿Entendemos verdaderamente la riqueza de la herencia a la cual hemos sido llamadas? Yo creo que cabe quedarnos con esta pregunta y analizarla si la estamos entendiendo. Si estamos verdaderamente comprendiendo lo que implica esa herencia. Porque si lo entendemos, no vamos a dudar ni tantito en apegarnos a las disposiciones del Creador. No vamos a dudar ni tantito en vivir en obediencia, para nada. Perdónenme aquí en Facebook
que me olvidé del chat, lo tapé con el eSword y no estaba viendo sus comentarios. Dice, también se piensa en la Torá cuando se va a la pescadería y se está observando qué clase de pescado hay y si tienen escamas y aletas. Exactamente, esto también es un buen punto, ¿verdad? Todo el tiempo la Torá está en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero miren, hay algo que quiero aquí aprovechar, porque la Torá no solamente es eso, es los mandamientos directamente que te dicen qué harás y qué no harás. Obviamente eso es la base, pero hay otros aspectos en los cuales la Torá no nos dice así, por ejemplo, ¿qué ejemplo podríamos poner? Situaciones de nuestra vida cotidiana, situaciones que se presentan en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestros hijos, un hijo en rebeldía, por ejemplo, que a veces en la Biblia, en la instrucción, no vamos a encontrar qué se debe de hacer cuando el hijo haga tal cosa. Pero ya con el hecho de ir a la Escritura y de analizarla y de ver, a ver, ¿qué pasó con este hijo blasfemo, por ejemplo? ¿Qué hizo? A ver, mis hijos están con sus acciones menospreciando al Eterno, están blasfemando. ¿Qué tengo que hacer yo como madre? Porque a veces es lo que les decía al principio, se nos nubla la vista, el entendimiento. Se nos nubla el entendimiento y decimos, ay, ¿qué tendré que hacer con mi hijo que está con esta actitud? No, pues tenerle paciencia porque lo amo, porque es mi hijo, porque, pues, ¿qué puedo hacer si lamentablemente, por ejemplo, a veces pasa que no lo instruí desde que era pequeño y ahora tiene estas actitudes, la escuela, los amigos lo contaminan, etcétera? Pero hay cosas que nosotros como padres tenemos que tomar ciertas decisiones, ciertas determinaciones, y aunque la Biblia no te va a decir qué hacer si tu hijo hace esta cosa en tu casa, o si dice estas palabras, o si piensa de esta forma, pero ya el hecho de analizar la historia bíblica, dice, ¿sabes qué? Primero está el Eterno, y sí, amo a mi hijo, pero en esta casa hay un orden, hay respeto, hay instrucción, y mi hijo se tiene que apegar a eso, y si no, hay consecuencias, y depende de la edad son las consecuencias, ¿verdad? Si es muy chiquito, si ya está adolescente, si ya está adulto. Y a veces ahí es en donde nosotros le pedimos al Eterno sabiduría para poder aplicar su instrucción a nuestra vida, no aplicar nuestra vida a su instrucción, no querer adaptarnos nosotros a lo que yo quisiera que interpretar de la Escritura, ¿no? Yo creo que la Biblia quiere decir que no importa que yo tenga amistades que no sean creyentes, yo puedo convivir con ellas porque dice que Yeshua se juntaba con publicanos y con pecadores, y yo qué tienes si quiero salir con mis amigas, aunque no sean creyentes, aunque hablen sus cosas, aunque tengan sus filosofías, son mis amigas y yo puedo ser luz en medio de las tinieblas. Eso es manipular la Escritura para quererla adaptar a nuestras vidas, ¿no? Para que sea como yo quiero, y hacernos básicamente un Dios a nuestra imagen y nuestra semejanza. Pero cuando nosotros entendemos que el Eterno nos llamó a consagrarnos, que nos llamó a tener integridad, que nos tenemos que mantener en pureza, que no podemos contaminarnos con las naciones, y nos empieza a dar un montón de instrucciones relacionadas a esto, cuando nos dice apártate del malvado, el justo no se sienta con el malvado, etcétera, 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 en tantos lugares, pasajes de la Biblia. Entonces dice, ¿sabes qué? Tengo que dejar estas amistades y yo adaptarme a la Biblia, adaptarme a la instrucción. ¿Que tienes que guardar el día séptimo de reposo? No, pero pues es que mira, el sábado es cuando mejor me va, mejor guardo el domingo y al final pues el chiste es guardar un día a la semana, ¿no? Entonces, no, el Eterno dice el séptimo, no el primero. Entonces, ¿adaptas la Biblia a tu vida o te adaptas tú a la Escritura? Ese es el punto que hay que analizar, ¿no? Medita siempre en el libro de la ley, Josué 1, 8 y 9. Proverbios 8:33, escuchen la instrucción y sean sabios y no la desprecien. Dice, espero que no seamos de las que nos vale gorro, estamos aquí en este caminar aprendiendo juntos y buscando servir al Eterno como Él le agrada en su voluntad. Así es.
Ok, Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor, comprobando. A veces hay que analizar y comprobar si algo es agradable o no es agradable al Eterno. ¿Qué más? Deuteronomio 4:6, así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría, su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Qué más? Colosenses 3:3, porque han muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Elohim. ¿Qué más? Yeshua es nuestro verdadero camino en este peregrinar, así es. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Efesios 1:19. ¿Qué más? Leía sobre Pablo, que entendió muy bien sobre considerar muchos esfuerzos humanos como desventajas para conocer a Yeshua como su Adón, quien es por medio de él el Padre nos dará vida eterna. Sí, porque era conforme a los rudimentos, ¿verdad? Como dice, conforme a la religiosidad. Los esfuerzos del hombre en las religiones no sirven absolutamente de nada. Dice, creo que da un testimonio sobre el valor eterno que hay en ver cada aspecto de nuestra vida si está en acuerdo a su escritura y a decidir en dejar aquello que nos puede impedir servirle completamente. Así es. Ok, más textos y finalmente vemos, y justamente este texto que nos ponen de capítulo 4, déjenme volver acá a Deuteronomio capítulo 4, justamente la instrucción es lo que nos define y nos dice, o más bien que expresa ante los demás nuestra sabiduría, la Torá. Y nuestro reconocimiento del Todopoderoso, nuestro reconocimiento de lo que hace en nosotros y la transmisión, o más bien, la transmisión, la transferencia de esta información a nuestros descendientes. Vean aquí Deuteronomio 4:32, dice, porque pregunta ahora por los días pasados que te han precedido desde el día en que el Eterno creó al hombre sobre la tierra, desde un extremo al otro extremo de los cielos. ¿Acaso ha sucedido alguna vez o se ha oído jamás cosa tan grande como esta? ¿Ha oído alguna vez un pueblo la voz del Eterno, hablando de en medio del fuego como tú la oíste y has sobrevivido? ¿O ha intentado jamás un Dios venir a escogerse una nación de entre otras mediante prodigios y señales, con milagros y con batallas, con mano fuerte y brazo extendido, y con grandes portentos como todo lo que hizo con ustedes el Eterno su poderoso delante de tus ojos en Egipto? A ti te ha mostrado para que sepas que el Eterno es Ha Elohim, el poderoso, y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te ha hecho oír su voz para instruirte, y sobre la tierra te ha mostrado su gran fuego, en medio del cual has oído sus palabras. Él es el poderoso. ¿Y cómo tú lo vas a confirmar en tu vida? ¿Cómo tú vas a expresar el poder del Eterno en tu vida? Obedeciéndolo. Sencillo. Las mujeres que salieron de Egipto debieron de haber tenido justamente este entendimiento de mujeres guiadas por un poderoso majestuoso. Pero ¿qué pasó con ellas? Se rebelaron y se asimilaron, ¿verdad? Terminaron imitando las costumbres cananeas, terminaron mezclándose con los cananeos, terminaron finalmente desviados. Otra vez en la tierra, pero vagando. En vez de reconocer todo el poder del Eterno, de reconocer que no merecían y que por su propia mano no tomaron nada, que todo se los dio el Eterno, y que además no era porque fueran un pueblo bonito, era porque el Eterno también estaba enviando un juicio a esas naciones. No fue nomás porque, a ver, quítense, váyanse para otro lado, traje a mi pueblo, aquí está el poderosísimo Israel. No.
Esas naciones debían pasar por un juicio por sus maldades. Y el Eterno simplemente usó a Israel para someterlos, para erradicarlos y para establecerlos en esa tierra. Entonces, ¿qué virtud nos ha dado a nosotros? Nada. Nada nos ha dado ninguna virtud propia en el sentido de nuestras fuerzas, de nuestra humanidad, de nuestra capacidad. Nada nos ha dado más que el favor del Eterno. Entonces, si queremos conquistar, verdaderamente comencemos por conquistar nuestra carnalidad y adaptarnos a los mandamientos del Eterno. Esos futuros, esos sueños, esos proyectos, esos deseos y todo eso que ve y que lucha y que por ello y que todo eso, simplemente si el Eterno permite que algo que emprendamos prospere, es porque necesitamos el sustento, porque día con día tenemos que trabajar, tenemos que cumplirle a este sistema que nos exige pagar todo, pero finalmente es eso, es el sustento, así como el pueblo de Israel incluso en su rebeldía era sustentado por el Eterno. Eran sustentados, hoy en día somos sustentadas y ese es el propósito, pero si ya estamos ambicionando otras cosas, si ya estamos ambicionando proyectos que nos lleven a la cima del poder, de la fama, de, yo no sé, a veces cuestiones que nos vende el sistema, como el maligno, ¿verdad? Con el Mesías. Casi queremos todos los reinos de este mundo para nosotros. Todo eso es pura vanidad. Y vamos a concluir reflexionando en esto. Deuteronomio capítulo 5, verso 29. Esto va a ser muy importante para nuestra entrega de la próxima semana. Vean lo que dice: ¿quién diera que tuvieran siempre tal corazón, que me temieran y observaran todos los días mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos por siempre? Ve y diles, regresen a sus tiendas, pero tú permanece aquí conmigo para que te diga todo el mandamiento y los estatutos y los decretos, los cuales enseñarás para que los cumplan en la tierra que yo les doy en posesión. Y cuidarán de hacer tal como el Eterno su poderoso les ha ordenado, no se aparten ni a derecha ni a izquierda. Andarán por todo el camino del Eterno su poderoso, que el Eterno su poderoso les ha ordenado, para que vivan y les vaya bien y prolonguen los días en la tierra que van a poseer. Esto, cuando pienso en esto, los cuales enseñarás para que los cumplan. No los enseñarás para que, ¿cómo podemos decir? Para que se envanezcan en el conocimiento. Porque lamentablemente eso es lo que pasábamos, o lo que pasaba en nuestras mentes antes. No, hombre, yo conozco la Biblia, mira, yo la estudio de pasta a pasta, me conozco todo lo que dice ahí y te recito de memoria tal versículo, tales versículos. Pero si no estamos aprendiendo para cumplir, entonces no estamos aprendiendo nada. Entonces no estamos entendiendo nada. Si estamos siendo enseñados, que seamos enseñados por el Mesías, que seamos instruidos por las palabras de su boca, que seamos instruidos por las palabras que Él puso en los labios de sus emisarios, de sus enviados, para que entonces sometamos esta carnalidad y podamos acceder a la herencia eterna. Voy a leer aquí unos comentarios. Levítico 18:30: deben cumplir mi orden de no inmiscuirse en ninguna de las prácticas detestables que se practicaban antes de ustedes, y no deben contaminarse mediante ellas. Yo soy el Eterno su Elohim. Así es. Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Eterno, del Señor. Efesios 6:4. Hay que dejar atrás nuestra vida pecaminosa y no solo eso, hay que vivir con el entendimiento de la Escritura día con día.
Tito 2:2, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la era presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, guardando la feliz esperanza, la manifestación del esplendor del gran Elohim y el Salvador nuestro Yeshua, el Mesías. Conquistar primero nuestra mente, así es, exaltado el Eterno, que trae esta enseñanza, bueno, su palabra que siempre, siempre nos está exhortando. Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? No enseñar por teoría, sino para poner por obra con el favor del Eterno. Así es. Dicen aquí, nos sentíamos santos en esos sistemas y seguíamos siendo los mismos. Así es, pues gracias al Eterno que nos permite analizar nuestros caminos, porque no nos confiemos de que ya estamos aquí, estamos escudriñando la Torá y decimos, pues sí, estamos guardando los mandamientos, pero a veces en el día con día es en donde tenemos que poner a prueba verdaderamente lo que entendemos de la palabra, no solamente los versículos que nos sabemos de memoria, no solamente la interpretación de los teólogos, no solamente pues las predicaciones y esos temas que nos enardecen el corazón y nos hacen sentirnos poderosas toda la semana, sino la instrucción ahí está para aplicarla. Puede que sea un reto, pero finalmente el Eterno nos ha capacitado por medio de su Ruaj, de su presencia, para ponerla por obra. Así que bueno, pues vamos a concluir en esta ocasión con esa reflexión y que el Eterno nos permita seguir perseverando con su instrucción día con día.